Conveniente. Contexto social de las víctimas. Todas las víctimas conocidas hasta ahora comparten un perfil trágico. Eran hombres en situación de vulnerabilidad social. 3 de ellos superaban los 50 años. 2 rondaban los 60. Vivían solos, en la calle o en habitaciones muy precarias, sin redes familiares sólidas que advierten de inmediato su ausencia. Este contexto los convirtió en blancos perfectos para un asesino que buscaba presas desechables, a ojos de la sociedad. Triste. El caso de Jorge Anachuri es ilustrativo. Tenía 67 años y padecía un trastorno del espectro autista. Su familia describe que mentalmente era como un nene en el cuerpo de un adulto, muy inocente. No era técnicamente un indigente. Es decir, no era un linchera como dijeron, aclararon. Pero sí un hombre con obsesiones singulares. Le fascinaba la basura y todos los días iba a la plaza a ver pasar el camión recolector. Los investigadores suponen que en ese ritual cotidiano conoció a Jurado, quien se ganó su confianza, tal vez ofreciéndole hurgar en desperdicios los dos juntos o algún trabajo relacionado con reciclaje. Así es como logró llevárselo aquel 25 de julio. Los vecinos vieron a ambos caminar varias cuadras hasta una avenida y subir a un taxi. Imagen que luego sería clave para abrir la investigación. La familia de Anachuri se aferraba a la esperanza de hallarlo con vida. Cuando Jurado fue detenido y confesó el horror, esa esperanza se hizo trizas. Mi tío era tan bueno, lamentó su sobrina, que gracias a él otras familias van a tener justicia. En alusión a cómo la búsqueda de Anachuri destapó los demás crímenes. Los otros hombres desaparecidos tenían historias parecidas de marginalidad. Juan Carlos González, de 60, Juan José Ponce, de 51, Miguel Ángel Quispe, de 60, eran adultos mayores pobres, de complexión delgada y con pocas pertenencias. Sergio Sosa, con solo 25 años, padecía problemas de salud mental, de adicción, frecuentando barrios humildes donde recibía ayuda comunitaria. Todos tenían en común que podían desaparecer sin hacer demasiado ruido en un primer momento. De hecho, antes de que se sospechara de un asesino serial, sus casos se investigaban por separado y con muy pocos recursos. Fue recién al conectar la desaparición de Anachuri con las de ellos, gracias a patrones similares y al testimonio del sobrino, que la policía reconoció estar ante un mismo perpetrador. La condición de vulnerabilidad de estas personas, muchas en situación de calle, no solo las expuso al peligro, sino que dificultó su rescate. Algunos no tenían familiares que los reclamaran de inmediato, o las denuncias por su ausencia tardaban muchos días en radicarse. En Jujuy, como en muchas otras provincias, las personas sin techo suelen pasar inadvertidas, hasta que un hecho violento sacude la conciencia pública. Este caso desnuda esa realidad. Las víctimas estuvieron siempre a la vista, en plazas terminales, comedores, pero eran invisibles para la sociedad, hasta que un depredador se aprovechó de ellas. Sí. Omisiones indicios ignorados. El caso Jurado también expone fallas y omisiones tanto a nivel comunitario como institucional. Varias señales de alarma surgieron mucho antes del 2 de agosto, pero no fueron atendidas con la seriedad debida. El resultado, un asesino peligroso pudo actuar impunemente durante meses o años sin ser detenido. Para empezar, Matías Jurado era bien conocido por su peligrosidad. Los vecinos de Alto Comedero vivieron aterrorizados bajo sus amenazas constantes, pero nunca recibieron protección efectiva. Cuentan que llamaron varias veces a la policía por sus actos violentos, pero él siempre volvía a las calles a los pocos días. Vivimos con miedo, confesaron,
hartos de verlo blandir su machete y prometer que les haría daño. Esa sensación de abandono por parte de las autoridades generó un silencio cómplice. Los vecinos optaron por callar y evitar confrontarlo, antes que arriesgarse a represalias sin la certeza de respaldo policial. Así Jurado siguió campante, afilando su brutalidad a plena luz del día en el barrio. Otra omisión inquietante involucra al adolescente que vivía con Jurado. Este chico de 16 años, su sobrino, fue testigo indirecto de los crímenes. Desde finales del 2024, él presentía lo que pasaba. Los viernes llegaban personas y pasaba algo malo, declaró. En enero del 2025 ese joven llegó a advertirle a una tía lo impensable. Ayer Matías mató a otro, le dijo, refiriéndose a un hombre que su tío habría asesinado la noche previa. Pero la mujer, incrédula, no denunció aquella confesión atroz. Solo meses después, al destaparse la ola de crímenes, recordó aquellas palabras con horror. Había sido un llamado de auxilio desoído. En paralelo, el sobrino también le contó a un primo lo que pasaba en la casa. Este primo de 18 años decidió enfrentar la situación y fue a la vivienda de Jurado un día que vio entrar a otra potencial víctima. Lejos de ocultarlo, Jurado lo invitó cínicamente a pasar si quería ver gente muerta. El chico salió corriendo y tampoco avisó a la policía. Estas revelaciones muestran que hubo al menos 2 familiares al tanto de los crímenes en curso, pero el miedo y lo inverosímil de la situación impidieron que actuaran a tiempo. ¿Qué habría pasado si en enero se investigaba a Jurado? Quizá varias vidas se habrían salvado. También surgen otros interrogantes sobre los protocolos de búsqueda de personas. Las desapariciones de hombres en situación de calle no generaron una alerta temprana potente. Según el fiscal, fue clave la labor de la Dirección de Búsqueda de Personas que, después de la denuncia de Ana Churi, analizó cámaras y conectó casos. Sin embargo, hasta entonces los expedientes de González, Ponce, Quispe y Sosa avanzaban muy lentamente. Se podría argumentar que existió una falta de coordinación inicial. Los patrones comunes, todos varones de calle desaparecidos en un radio cercano y siempre un viernes, no se advirtieron enseguida. No fue hasta que apareció la evidencia física en la casa de Jurado que se unificaron las causas. Esta tardanza permitió que el asesino continuara actuando, al menos todo julio. Por último, cabe señalar que Jurado, con sus antecedentes graves, estaba libre y sin supervisión, ya habiendo asesinado. Después de salir de prisión en el 2020 por última vez, no hay indicios de que recibiera seguimiento psicológico ni control policial, a pesar de las quejas vecinales. Un individuo que ya había matado antes en 2004 y mostrado ensañamiento continuo circulando sin restricciones. La fiscalía ahora investiga si en esos años post-cárcel hubo más muertes no registradas atribuidas a él. La posibilidad de que asesinara a cuentagotas sin despertar sospechas, hasta ahora, es un golpe al sistema. Revela omisiones institucionales en la vigilancia de delincuentes reincidentes peligrosos. En resumen, el horror podría haberse frenado antes. Hubo advertencias ignoradas, las famosas red flags pasadas por alto, y quizá una tendencia a subestimar la desaparición de personas marginalizadas. Como dijo el fiscal Beller, ahora el silencio de un entorno apenas comienza a hablar. Cada vecino y familiar aporta datos que, de haberse articulado antes, habrían iluminado la oscuridad mucho tiempo atrás. Yo no entiendo cómo este tipo estaba suelto. Supongo que ustedes tampoco.
Bienvenidos a los que van entrando, gracias por los likes, gracias por quedarse a escuchar. Si estás entrando recientemente y disfrutás mal que bien estas investigaciones, por favor te invito a que comentes coleccionista de huesos en el chat. Ahí está Machi, bienvenido amigo. Acá lo tenés. Al coleccionista de huesos de Jujuy. Era de Racing. Era de Racing. No todos los de Racing son más así. Son bravos los de Racing, Anda. Son bravos los de Racing. Perfil psicológico preliminar. ¿Qué clase de mente subyace tras actos tan aberrantes? Los investigadores y peritos trabajan contra reloj para perfilar psicológicamente a Matías Jurado en busca de un motivo o al menos entender su grado de peligrosidad. Si bien el análisis definitivo va a tomar tiempo, ya asoman algunos rasgos escalofriantes de su personalidad. Jurado encaja en la categoría de un agresor antisocial extremo. Desde joven mostró violencia descontrolada. A los 17 años mató por primera vez. Ataque por el cual fue condenado pero liberado una década después. Sus vecinos lo describen como muy violento y de pocas palabras. Un hombre que resolvía cualquier roce a los golpes o amenazas. Siempre tenía machetes y cuchillos, casi como extensiones de su cuerpo, listos para usarlos sin provocación mayor. Este historial de hostilidad sugiere una personalidad psicopática, incapaz de empatía y con un umbral de agresividad bajísimo. El grado de ensañamiento evidenciado en los crímenes recientes refuerza esa hipótesis. Destrozar los cuerpos de sus víctimas, descuartizarlos, ocultarlos en las paredes a las sierras, o tirarlos por el inodoro, dárselo de comer a los animales, demuestra no solo frialdad, sino una crueldad sádica fuera de lo común. Un detalle que revela mucho. Lejos de horrorizarse por sus actos, Jurado parecía jactarse. Cuando el primo del sobrino fue a verificar qué pasaba en la casa, Jurado lo invitó tranquilamente. Pasá si querés ver los cuerpos muertos. Pasá si querés ver los cadáveres. Ese retorcido orgullo sugiere que disfrutaba el poder absoluto sobre la vida y la muerte de sus víctimas, al punto de querer mostrar su obra macabra. Varios asesinos seriales en la historia han buscado ese reconocimiento de sus actos. Una característica típica de personalidades narcisistas y psicopáticas que se sienten por encima de la ley y encima de la moral. A nivel cognitivo, los expertos señalan que Jurado actuó con una notable planificación. Ocultar las herramientas homicidas dentro de muros y después repintar las paredes para tapar manchas de sangre indica pensamiento organizado y previsión de las consecuencias. No es el loco desquiciado que mata impulsivamente sin cubrir sus huellas. Por el contrario, parece haber reflexionado cada paso para prolongar su carrera delictiva. Incluso supo elegir víctimas fáciles de depredar y difíciles de rastrear, lo que denota cierto cálculo estratégico. Esto coincide con la evaluación psiquiátrica inicial. El fiscal Beller confirmó que Jurado es imputable. Imagínate que es inimputable. Es decir, comprende perfectamente la criminalidad de sus actos y podía dirigir sus acciones. No padece aparentemente una psicosis que lo desligue de la realidad. Su maldad, entonces, proviene de la voluntad consciente y no de un delirio. Eso descarta por ahora cualquier intento de alegar inimputabilidad por trastorno mental. Por otro lado, la investigación no descarta posibles parafilias o motivaciones ocultas. ¿Por qué solo hombres generalmente mayores? ¿Existía un componente de odio específico, quizá hacia figuras paternas o hacia los débiles que le recordaban algo personal? ¿Obtenía alguna gratificación retorcida más allá de la mera violencia, como cierto ritualismo en la mutilación
o en conservar restos óseos. El apodo del coleccionista de huesos evoca la posibilidad de que guardara trofeos macabros, aunque oficialmente no se ha informado si efectivamente atesoraba piezas de sus víctimas o simplemente fue un nombre surgido por la cantidad de huesos que encontraron. Estos interrogantes forman parte del análisis que un equipo especializado de psicólogos del Ministerio Público ya está realizando. Están buceando en su historia personal, en sus relaciones. Sabemos que convivía con un sobrino, pero ¿y su propia familia directa? ¿Amigos? ¿Parejas? Poco se ha dicho. Sus traumas o ideologías. Un elemento relevante: Jurado no mostraba arrepentimiento ni shock al ser detenido. Según trascendió, negó todo con calma e incluso dio explicaciones banales para justificar la evidencia. Dijo que se dedicaba a la albañilería, comentó irónicamente el fiscal, al ver las palas y serruchos como si fueran solo herramientas de trabajo. Esta actitud desafiante refuerza la imagen de un sujeto con ausencia total de empatía y probablemente convencido de que podía burlar el sistema. La prudencia indica que nos encontramos ante alguien potencialmente serial. Se investigan varios casos separados y que, de no haber sido capturado, habría seguido matando. La violencia en serie suele escalar, volviéndose más audaz con el tiempo, y de hecho, la osadía de Jurado creció al punto de no temer que su sobrino supiera lo que hacía, sintiéndose intocable. En conclusión, el perfil preliminar pinta a Matías Jurado como un psicópata depredador de alta peligrosidad, organización criminal y sadismo exacerbado. No actúa por arrebato emocional, sino por un impulso predatorio calculado. Entiende sus actos y los disfruta, o al menos no lo remuerden. La justicia ha dejado claro que no lo considera un enfermo mental, fuera de la realidad, sino un criminal plenamente responsable de sus horrendos hechos. Falta descubrir las motivaciones de su fuero interno: odio, placer, dominación, simple conveniencia. Bueno, las próximas pericias psiquiátricas y forenses quizá arrojen luz sobre el oscuro abismo de su mente. Voy a preparar unas encuestas porque no puedo. Si sigo leyendo así voy a vomitar. ¿Cómo están, misteriosos y misteriosas, con este caso? ¿Ustedes pueden acreditar lo que están escuchando? Yo la verdad que me cuesta mucho. Me cuesta mucho, pero es real. Es real. El sobrino sabía y pidió auxilio. A su primo, que fue a la casa, y al coleccionista de huesos le dijo: pasá si querés ver los cadáveres. El pibe salió corriendo. No denunció por miedo. Hay que estar al lado de un Ed Kemper, ¿eh? Yo no voy a justificar que no hayan dicho nada. Para mí está mal. Pero no sé si están... Dios. Pregunta número 1. ¿Habrá más víctimas que no se conocen? Gracias, María Leticia Espineta, por esas membresías. Muchas gracias. Va a haber 50 nombres nuevos en verde. Ya saben a quién agradecerle. Gracias, María Leticia Espineta, por todas las noches poner color a este directo. Primera encuesta. ¿Hay más víctimas que no se conocen? Opción 1, sí, seguro, no lo creo. La opción 2, opción 3, difícil saberlo. Aprovechen a votar.
porque tenemos preparadas más encuestas. Coleccionista de huesos. Bienvenido a Azrael. Saludos Mariana. Saludos Yomara, Eliana, Mónica. Machi debe estar en modo podcast. Muchos mensajes, muchas gracias por tantos mensajes. Muchas gracias de verdad. Gracias por sus likes. Esta investigación es impactante. La tenía preparada hace unos días, pero con los descubrimientos de estos últimos 3 días tuvimos que reformularla. Y es impresionante esto. Impresionante. No te quedes sin comentar en la encuesta, por favor. Porque me gustaría saber qué pensás. Este caso está movilizando no solo Jujuy, sino el país. Están viajando periodistas de todas las provincias, como Alejandro Pueblas, que está en Jujuy ahora mismo, si no me equivoco. Recuerden que posiblemente Pueblas esté con Dai en los próximos días. Y se viene otra sorpresa más. Reacciones y la epidemia silenciosa contra los nadie. Tomá. Voy a tomar el tecito mientras comentan todos coleccionistas de huesos. Y continuamos. 87% de las personas piensan que sí seguro hay más víctimas de este tipo. Qué pena, Maru, que no te haya tocado. Pero ya te va a tocar. Ya te va a tocar. Todos los días regalan membresías. María siempre regala todas las noches. No le vamos a pedir a ella, pero si hay alguien más ahí con ganas de regalar membresías, hágalo, a ver si Maru recibe una. Ruidito de té. Ruidito de mate, ruidito de té. ¿La Iglesia de Dios ha recibido una membresía? No, fue un chiste. Fue un chiste. El otro día salió igual una gárgola que recibió una membresía. Fue épico. Y lo peor de todo es que no lo dije, me lo guardé para mí. No sé cómo hacer para recibir la membresía. Creo que no hay que hacer nada, ¿no? Es aleatorio. Bueno, a Machi le salió que Iglesia de Dios era uno de sus principales suscriptores en el recuento semanal. Tomá mate. Gracias por tantos mensajes. Están haciendo que este directo se posicione mucho mejor. Muchas gracias. De verdad. Son los mejores fogoneros plateados. Gracias por esos 85 likes. Estamos a 15 de los 100. Ya somos más de 100. En un caso que... me agarró un zumbido en el oído derecho. Estoy un poco agitado también porque hice piernas. Y de esa no me olvido. Hice piernas y me liquidé un vaporizador de nicotina. No lo recomiendo. No estoy haciendo una apología al consumo de nicotina. Todo lo contrario, me está haciendo mal. Estoy agitadísimo. Encima estoy 10 kilos más liviano que hace unos meses. Tengo la salud rara, pero no mal. Tranquilos. Pero me van a notar un poquito agitado. Después de la última pancreatitis decidí mejorar el consumo de ciertos alimentos y hacer ejercicio fuerte, es la única que me queda. Si no hago ejercicio me voy a morir, literalmente. 3 pancreatitis en 2 años, no, basta. Rodo agua, no puedo, no. Sí, tomo agua como un... Hoy tomé una bocha de agua. Y no saben la cantidad de ejercicio de piernas que hice. Me están creciendo las piernas, de hecho. No a lo largo. Ojalá. Dios. Bueno, muchas gracias por todo su apoyo. Estamos a 9 likes de los 100. Muchas gracias por todas las palabras. 35 mensajes de chat por minuto. Una locura, porque no les estoy pidiendo tantas palabras. Así que les agradezco mucho lo que están haciendo. Ayudan mucho de verdad. Vamos a cambiar la placa blanca.
Sí, es esta porquería que ven acá. No la recomiendo. O sea, no. No. Lo que pesás dividido 7 es la cantidad de vasos que tenés que tomar. Y 7, 8 vasos, una cosa así. No estoy pesando nada. Ahora lo que vamos a escuchar... ¡Ay, Dios! Es muy perturbador esto, demasiado perturbador. O sea, en los platos de los perros había ADN. Una nariz en las cañerías. Machetes, cuchillos y sierras. Vamos a poner acá una nueva placa. En los platos de los perros había ADN humano. Sí. Y piel humana. Sí. En los platos de los perros había ADN humano. Así como lo están viendo en esta placa blanca. Bueno. ¿Qué más podemos decir? Vamos a ver qué reacciones hubo y la epidemia silenciosa contra los nadie. El descubrimiento de un presunto asesino serial devorador de mendigos en Jujuy sacudió a la opinión pública argentina en un comienzo. En la provincia cundió el pánico. Y no es para menos. Y también la indignación. ¿Cómo pudo gestarse semejante película de terror sin que nadie lo notara a tiempo? Se me pone la piel de gallina de verdad, De verdad. En redes sociales y medios locales abundan expresiones de estupor y rabia. Familiares de las víctimas y ciudadanos comunes claman por justicia, comparten fotos y recuerdos de los hombres que ya están muertos, humanizándolos frente a quienes inicialmente los tildaron despectivamente de vagabundos, lincheras, homeless. Una sobrina de Anachuri escribió en Facebook: eras todo inocencia, bondad y alegría para tu familia. Justicia celestial tendrá tu asesino. Estas manifestaciones evidencian dolor, pero también sirven para despertar conciencia. Esas vidas sí importaban. Tenían nombre y tenían historia. No eran nadie. Los medios nacionales desplegaron la cobertura con tintes de thriller macabro. Titulares como La Casa del Horror en Jujuy, o El Asesino de los Viernes, o Sus perros comían piel humana, dominaron portales de noticias y noticieros de televisión, inclusive streamings. El país entero quedó helado con cada nueva revelación. Primero los huesos, después la nariz en el baño, finalmente los perros alimentados con carne humana. En Twitter y otras plataformas el tema fue trend, con usuarios expresando su espanto y comparando el caso con tramas de terror inimaginables. Surgieron debates sobre la seguridad en Jujuy, críticas a las autoridades por su lenta reacción, e incluso teorías conspirativas que la fiscalía debió salir a desmentir. Por ejemplo, se aclaró que no hay ningún indicio de que Jurado integrara ninguna secta ni nada raro, ni que vendiera órganos. Actuaba solo por motivos personales.
Si dicen otra cosa, la fiscalía lo desmiente. Pero quizá la reacción más importante que generó este caso sea la reflexión sobre una epidemia silenciosa de violencia contra personas en situación de calle. Ojo acá, mucho cuidado. Organizaciones sociales señalaron que, si bien lo de Jurado es excepcional, por su escala, los ataques a indigentes son lamentablemente comunes, naturalizados. Incluso, en algunos casos, promocionados por mismos municipios, y quedan invisibilizados. Estudios recientes en Argentina han documentado un preocupante aumento de agresiones a gente que no tiene casa, gente de la calle. Se registró en promedio un ataque cada 4 días. Contra personas en situación de calle por parte de civiles o fuerzas de seguridad. Muchos de estos hechos ni siquiera son noticia. Al contrario, son festejados por muchas personas. Golpizas, abusos, quema de pertenencias o cuando sacan los colchones y los tiran a la basura, humillaciones, creando un clima de violencia normalizada hacia los más vulnerables. Sumando todas las formas de violencia física, institucional y estructural, se estima que ocurre un episodio de violencia contra personas sin hogar cada 38 horas en Argentina. Sí, así de buenas personas somos los argentinos. Así de humanos somos los argentinos. Un episodio violento cada 38 horas contra personas sin techo. Es una estadística escalofriante que hasta ahora parecía no importarle a nadie, salvo a las víctimas y a quienes trabajan con ellas. Tengo una bronca. El caso de Jujuy puso de relieve que esos nadie, a ojos de la sociedad, pueden convertirse en presas de depredadores. Era cuestión de tiempo antes de que algo así pasara. Comentaba con amargura un activista señalando cómo la combinación de más gente viviendo en la calle y desinterés general crea este caldo de cultivo ideal. Cuando se deja a seres humanos a la intemperie, expuestos, desprotegidos, ignorados, se corre riesgo de que aparezca un jurado dispuesto a explotarlo, a limpiar. Esa es la epidemia silenciosa. La naturalización de la violencia contra quien no tiene voz ni voto es la epidemia silenciosa. En palabras de investigadores de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, existe en la sociedad un grave proceso de estigmatización y rechazo hacia las personas que no tienen casa, al punto que algunos agreden como si la situación de calle no fuese de por sí ya violenta. Se ignoran y hasta se justifican atrocidades porque las víctimas son indigentes, malvivientes, invisibles. A raíz de esta conmoción, diversas voces exigieron medidas, desde mejorar los protocolos de búsqueda cuando desaparece a alguien vulnerable, es decir, que la policía actúe tan rápido como si se tratara de cualquier otro ciudadano o civil, hasta promover una campaña nacional de sensibilización para frenar la violencia cotidiana contra indigentes. Y acá voy a meter un bocadillo. Yo no voy a meter ningún bocadillo. Lo digo después. Autoridades provinciales de Jujuy prometieron reforzar la asistencia social en los barrios más pobres para que nadie se vea obligado a aceptar ofertas peligrosas por hambre o por frío. También se debate la necesidad de censos reales de personas en situación de calle y de albergues suficientes porque la mera existencia de tantos individuos en la intemperie es en sí misma una violencia estructural. En cuanto al proceso judicial, el caso Jurado seguirá bajo la lupa. Cada audiencia será seguida con expectación y furia contenida. La gente reclama no solo que caiga todo el peso de la ley sobre el acusado, sino que su ejemplo sirva para no repetir errores. Ni la policía ni la sociedad deberían volver a desatender las señales cuando los más vulnerables empiezan a desaparecer o a sufrir ataques.
Este oscuro episodio encendió una luz sobre la oscuridad. Los nadie son alguien. Y sus vidas sí importan. Si algo bueno puede salir de tanta maldad, quizás sea el inicio de un cambio de actitud colectiva. Una suerte de nunca más para la indiferencia ante la violencia contra quienes no tienen ni siquiera una casa, ni siquiera una cucha, ni quien los defienda. La investigación del caso Matías Jurado continúa en marcha, develando capas de horror día a día. Pero ahora ya no se realiza en silencio ni en las sombras. Es seguida por una sociedad conmocionada y vigilante. Como bien resumió el fiscal Beller, la investigación avanza, pero el horror recién empieza a desplegar su dimensión. Se cruzan los crímenes, la descomposición, los perros alimentados con cadáveres y el silencio de un entorno que apenas comienza a hablar. Esa voz que despierta, la de las víctimas, la de los vecinos, la de todos nosotros, será fundamental para que crímenes así no queden impunes ni vuelvan a gestarse en la ceguera colectiva. La tragedia de Jujuy nos duele y nos interpela. Que también nos despierte. Estoy descompuesto. Estoy descompuesto. Comenten todos coleccionistas de huesos en el chat, por favor. Gracias a las 120 personas que nos están viendo, gracias a los 110 likes. Han hecho de este directo que se vaya posicionando mejor. Inclusive con muchos problemas técnicos que he tenido al comienzo. Cómo duele. Lo peor es que hay municipios que festejan estas cosas prácticamente. Pero tengo que ser muy cuidadoso con lo que digo, porque no quiero armar quilombo. Pero lo que pasa es que cuando más de media docena de personas vulnerables desaparece y aparece descuartizada, me parece que lo mínimo que podemos hacer es quilombo. Todo tiene un límite. Todo tiene un límite.